Buenas noches, les damos la bienvenida a este webinar sobre las certificaciones PMP y CAPM. En este webinar vamos a aclarar todas las inquietudes que ustedes tengan relacionadas con los requisitos de estas certificaciones, con los costos asociados a certificarse, cuál es el proceso que deben seguir para certificarse, cuál es esa documentación base de estudio la que les va a servir para prepararse para la certificación, qué modalidades existen para presentar el examen, cómo son las características de esos exámenes. Una vez se certifiquen, cómo sostienen la certificación, recomendaciones adicionales y aclarar todas las otras inquietudes que ustedes tengan relacionados con este tema. Este webinar está programado para realizarse en 60 minutos. Se pudiera extender máximo 90 minutos, va a depender de las inquietudes que ustedes tengan relacionadas con este tema. Damos inicio entonces a este webinar. Voy a apagar la cámara para poderme concentrar ya en aspectos de la presentación. Lo primero, cuando hablamos de certificaciones PMP, SAPM, lo primero que debemos conocer es que existe un organismo internacional, el más reconocido a nivel mundial, que se llama PMI, Project Management Professional. Ustedes lo encuentran en internet como pmi.org, que tiene presencia en más de 208 países y que hoy en día tiene más de 1.000.000 de personas certificadas como PMP. Y bueno, ¿qué es lo que hace el PMI? ¿Qué es lo que hace el instituto? Este instituto desarrolla estándares profesionales en gestión de proyectos. Actualmente tiene alrededor de unos 23 diferentes estándares profesionales relacionados con proyectos. Sin embargo, existe el PIMBU, que es el libro guía de fundamentación en proyectos. Es el libro sobre gestión de proyectos más difundido a nivel mundial, que es el que, como su nombre lo indica, plasma allí la fundamentación en proyectos. Pero sabemos que encima de proyectos hay programas y encima de programas hay portafolios. Para ellos también han desarrollado un estándar, pero no se han quedado allí y, por ejemplo, también han desarrollado la guía práctica ágil. Cuando hablamos PMI, anteriormente estaba muy focalizado a proyectos tradicionales, a proyectos que se conocen como en cascada, pero ya hace unos años el PMI incursionó también en todo lo que son estos marcos ágiles y tiene entonces su guía práctica de ágil. Pero existen otros estándares, Álvaro, WS, qué valor pena. ganado. En Sí, este Laura. momento solamente se está viendo, dice diplomata, webinar, conozca más sobre proyectos. Ah, entonces está como retrasada la... Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Sí. Permítame un segundito. Están viendo los temas, ¿cierto? Sí, Temas, ya se está viendo. ahí lo del PMI, ¿cierto? Y acá Sí, los diferentes estándares profesionales. Bueno, perfecto. sí. Muchas gracias. Entonces, el PMI desarrolla entonces esos estándares profesionales. Les mencionaba que existen alrededor de unos 23 hoy en día ya publicados. Pero, ¿qué más hace el PMI? El PMI tiene unos programas de certificación internacional que los podemos o se clasifican en 3 niveles: básico, intermedio y avanzado. En el nivel básico existe la certificación CAPM, que es para estas personas que no son profesionales todavía o que siendo profesionales todavía no tienen experiencia en proyectos. Se denomina la certificación CAPM. Hay unas certificaciones que son de nivel intermedio. La más reconocida de ellas es la PMP, de la cual vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la CAPM y de la certificación PMP. La PMP es la certificación en proyectos más reconocida a nivel mundial, la más posicionada, de hecho, pero no es la única a nivel intermedio. También existe la de riesgos, la de cronograma, la de practicante en agilismo, la de business analista de negocios para proyectos.
Y hay unas certificaciones ya más avanzadas en programas y en portafolios. Actualmente en Colombia, estas son estadísticas de inicio de año, actualmente en Colombia podemos estar hablando que existen alrededor de unos 6.700 personas certificadas como PMP, lo cual es muy poquito. Y en CAPM tenemos alrededor de unas 220. Yo sé que en este momento están conectados personas de otros países, pero los datos que tengo acá los tengo solamente para Colombia, solamente este dato estadístico, pero ya lo otro que voy a hablar es en términos generales, va a aplicar para cualquier país. Entonces, recapitulando, PMI desarrolla estándares profesionales, tiene unos programas de certificación internacional y tiene una serie de capítulos, de publicaciones, de comunidades de práctica de diversa índole. Eso es entonces lo que hace el PMI. Aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué las empresas buscan implementar los estándares del PMI en sus procesos de proyecto? ¿O por qué las personas se certifican o quieren certificarse como PMP o sea PM? ¿Por qué están ustedes aquí en este webinar? Comencemos por las empresas. Lo primero es que estos estándares contienen las mejores prácticas en dirección de proyectos, que si bien no garantizan el éxito de los proyectos, porque un estándar no lo va a garantizar, lo que hace es ayudarnos a incrementar, si lo seguimos, ayudarnos a incrementar la probabilidad de éxito de esos proyectos. Entonces las empresas, al ver que es una buena práctica, pues lo han venido incorporando a sus procesos de proyectos. Lo cual ayuda también a que se comience a utilizar una terminología estándar y ampliamente usada, pues no solamente al interior de la empresa, sino también con sus clientes, con los proveedores. Si más adelante que ustedes, pues los que ya conozcan o luego comiencen a estudiar, van a saber lo que es una WS, que es un término que nos puede ayudar, de hecho es una estructura en la cual cuando hablemos de ella, pues un cliente que conozca estos estándares la va a poder identificar y saber de lo que se está hablando, lo mismo un proveedor. Entonces, estos estándares utilizan terminologías ampliamente usadas y algo también muy importante por las cuales las empresas hace años comenzaron a entrar en esta ola de implementaciones de acuerdo a los estándares del PMI y a certificar a su personal, es que muchas veces exigen que la empresa tenga sus procesos alineados con estos estándares y que adicional a ello tengan personas certificadas como PMP. ¿Para qué? En las solicitudes de propuesta para presentar cotizaciones. Eso entonces ha acelerado mucho la demanda de personas y de empresas que están ya alineándose con estos estándares y con estas certificaciones. Eso lo que tiene que ver con las empresas. Ahora, las personas, ¿por qué buscan estas certificaciones? Lo primero es que como toda certificación internacional, es aceptada y reconocida mundialmente, lo que no pasa con un estudio superior que puede ser válido en nuestro país, puede que esté homologado tal vez en otro país, pero no a nivel mundial. Entonces, una certificación internacional, pues como existen muchas otras, no solamente en proyectos, sino en otras áreas profesionales o en otros campos profesionales, son aceptadas y reconocidas a nivel mundial. Quien esté certificado, por ejemplo, como PMP, le va a valer en cualquier parte del mundo. Como les mencionaba, no es lo mismo estudios superiores que tengamos en otros campos, que si queremos homologarlo en otros países, tenemos que pasar por un proceso demorado, costoso, y muchas veces ni siquiera logramos homologar esos estudios en otros países donde pretendamos trabajar. Estas certificaciones internacionales, especialmente esta PMP, el hecho de tenerla, ya estamos diciendo que tenemos experiencia en proyectos, porque es parte de los requisitos que se deben cumplir para ser PMP. Eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Y lo otro es que puede significar mayor posibilidad y oportunidades de empleo y remuneración. Ello no se lo garantiza a nadie, pues que vaya a conseguir empleo solamente por ser PMP, porque los mercados pues son bastante exigentes, pero sí
lo que puede ayudar es a resaltarle su perfil profesional. De hecho, hay un estudio, este estudio es el PMI Salary Survey, que lo hace el PMI anualmente. El del año pasado, fue publicado el año pasado. Lo que está diciendo es que los gerentes de proyectos en Colombia, certificados como PMP, ganan en promedio 56% más que un gerente de proyecto no certificado. Le voy a mostrar el estudio. Es este de acá. Perdón, yo lo busco mejor acá. PMI Salary Survey, la 12ª edición. Si ustedes llegan, ustedes lo pueden encontrar en internet. Entonces voy a buscar aquí Colombia, pero van a aparecer otros países también. Entonces, permítame. Acá Colombia. Voy a comenzar a navegar. Y aquí es donde nos aparece. Esto es lo que nos está diciendo en Colombia. Un 56% más gana un gerente de proyectos certificado que uno no certificado. En Perú, un 43%. Veamos otro. No sé si por aquí tenemos a México. No lo veo. Bueno, porque no lo hacen siempre para los mismos países. Ellos van rotando allí los países. Entonces, pero esa es una señal bien interesante que nos está mostrando este mercado de las certificaciones. Volvamos acá. Este es un ejemplo de una licitación pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La traemos acá porque en los requisitos que tenía ese rol del gerente de proyecto, exigían, pues adicional a su formación académica mínima, que estuviera certificado como PMP. Y ya sabemos que esto cumplirlo da puntos, no cumplirlo, pues no da esos puntos, y por 1 o 2 puntos podemos perder una licitación pública. Esto es lo que les mencionaba ahora, que por eso muchas empresas tienen en su organización, pues tienen en sus equipos personas ya certificadas como PMP. Veamos otro ejemplo. Este es, de hecho, un poco más viejito. Este es un buscador de empleos, en la cual pues están hablando aquí del cargo de gerente de proyecto, las profesiones que aplican. Lo traemos acá porque pusieron en mayúscula, indispensable tener certificación PMP. Y tenemos esta última, que tal vez ustedes no alcanzan allá a leer porque tienen letra muy pequeña. Esta es una oferta de empleo de un gerente de interventoría. Aquí comienzan a describir las diferentes profesiones que pudieran aplicar para ese cargo: ingeniería, administración de empresas, otras. Pero acá dice, debe acreditar posgrado como mínimo a nivel de especialización en gerencia o administración o gestión de proyectos, o certificación del PMI donde conste que el profesional está acreditado como Project Management Professional. Observemos que en esta oferta de empleo homologaron una especialización a una certificación internacional. En otros casos, inclusive exigen ambas, que la persona que aplica el cargo tenga especialización en gerencia de proyectos y que tenga certificación como PMP. Igual la exigen pues por cualquier lado lo están exigiendo. Entonces, algo importante, pues no todas las personas buscan certificarse para ir a buscar empleo, sino certificarse para poder aplicar esos conocimientos en su organización, hacer los procesos de proyectos mucho más eficientes. Vámonos a concentrar ahora entonces en cuáles son esos requisitos para la certificación PMP y CAPM. Comencemos con la certificación PMP y vámonos por este camino de la izquierda, donde nos muestra los requisitos. Requisito, tener un título universitario, primer requisito. Lo otro es tener experiencia en proyectos, y esa experiencia, ¿cómo debe ser? Mínimo 36 meses de experiencia en gestión de proyectos, dentro de los cuales 4.500 horas liderando proyectos. Esas 4.500 horas se calculan con base en que se trabajan 22 días hábiles al mes, 8 horas hábiles al día, y por eso nos da estos 26 meses, porque es esa restricción, porque puede que, y con seguridad en los proyectos hemos trabajado mucho más tiempo. Esas 4.500 horas, si trabajamos 16 horas al día, fines de semana, pues fácilmente la podemos cumplir en menos de un año. Acá ponen esa restricción para que ese liderazgo se extienda en el tiempo.
Este liderazgo no tiene que ser como cargo, puede ser como rol. Es decir, podemos tener un cargo analista, supongamos que somos analistas, pero si en la práctica estamos liderando proyectos, ya comenzamos a cumplir este requisito. Ese liderazgo, ¿cómo lo podemos traducir? El lograr resultados por intermedio de otros que pueden ser proveedores con los cuales estamos coordinando, o equipo puede ser de otras áreas de la organización que me están apoyando en mi proyecto, o la combinación de todos ellos, pero que haya un liderazgo, logrando resultados por intermedio de otros. Y todo en los últimos 8 años. Esto hay que demostrarlo, hay que plasmarlo en un formato que es el que les voy a mostrar ahorita más adelante cuando entremos a nivel de detalle. Este es entonces ese requisito de experiencia. Otro requisito es tener educación adicional en proyectos. Y lo que exige el PMI es que ese estudio sea mínimo de 35 horas. Ahí es cuando entran empresas como Diplomata. Nosotros les ayudamos a cumplir este requisito, a prepararlos muy bien para que luego presenten un examen y pasen el examen en ese primer intento. Muchos de ustedes seguramente ya tienen esta educación adicional. Pueden tener una maestría en proyectos, una especialización, un diplomado en proyectos, y ya lo cumplen. Ahí lo que tienen que observar ustedes es que ese estudio que hicieron sí les sirva para prepararse para el examen, que ahorita vamos a ver las características de ese examen, cuál es el tipo de preguntas que da allí. Entonces analizan si ese estudio que ustedes hicieron o están haciendo les sirve para presentar el examen. Quiero en este momento preguntar si está claro o si tienen alguna inquietud. Todo claro, muchas gracias. Bueno, Es claro. perfecto. Entonces, Una pregunta. En ¿sí? la parte de experiencia, con la certificación de las empresas que le dan a uno, o bien sea cuando sale, termina uno un contrato, o con la certificación de que está trabajando en eso, ¿es suficiente para certificar la experiencia? Andrés, es más sencillo, porque es un formulario que hay que diligenciar. De hecho, nunca van a requerir, si van a ser auditados, nunca van a requerir esa documentación que usted está mencionando. Ahorita le explico que es mucho más sencillo. ¿Está bien? Ok, gracias. Ahí lo importante es que sí tengan la experiencia, porque supongamos que ustedes digan que tienen la experiencia y en realidad no la tienen. Sí, digamos, porque todo puede pasar. La probabilidad de pasar el examen es muy baja, porque son exámenes muy situacionales. Si no hemos vivido lo que se vive en los proyectos, cuando nos hagan esas preguntas situacionales, pues vamos a quedar perdidos. Entonces, la experiencia es esencial, pues no solamente para lo que les acabo de decir, para poder afrontar el examen, sino también porque es que finalmente una persona certificada como PMP, también qué es lo que se busca, que pueda mejorar y optimizar lo que está haciendo, los proyectos, los procesos de proyectos, etc. Entonces, pero la forma digamos, de cumplir este requisito es un formulario muy sencillo. Y ahorita les voy a explicar qué pasa cuando van a ser auditados, porque es un tema aleatorio. Entonces, bueno, estos son las personas que son profesionales. Ahora, una persona que no es profesional puede certificarse PMP. Sí, sí lo puede hacer, solo que le exigen más experiencia. Más experiencia durante los últimos 8 años, 60 meses de experiencia en proyectos, dentro de los cuales 7.500 horas liderando proyectos. Es decir, es más exigente acá durante el mismo tiempo. En Colombia, solamente en 12 años que llevamos en el mercado, solamente hemos visto 3 casos de estos. Y todas coincidencialmente han sido del sector petrolero. Personas con mucha experiencia que de hecho manejan megaproyectos hasta con cientos de personas allí coordinando, pero digamos, no estudiaron, no tuvieron esa posibilidad, pero saben mucho de proyectos. Entonces el PMI
les dé esta posibilidad de que quienes no sean profesionales puedan ser PMP también. ¿Qué camino? Demostrar la experiencia, hacer un estudio preparatorio y luego ir a presentar el examen y pasar el examen. Estos son quienes quienes desean obtener la certificación como Project Management Professional, profesionales en gestión de proyectos. El CAPM es, pudiéramos decirlo que es un técnico en proyectos que aplica para personas que no sean profesionales, pueden ser un CAPM, o puede ser un profesional recién egresado. ¿Qué es lo importante de esta certificación CAPM? Es para personas pues, que sin tener todavía la experiencia, el vuelo de alguien digamos, que ha estado mucho en proyectos, sí desea demostrar que está alineado por ese camino. Muchas empresas que ya tienen incorporados esos procesos estandarizados de proyectos en su organización, alineados con el PMI, y cuando necesitan un profesional joven en proyectos, pues que para comenzarlo a formar y a que haga carrera en la organización, lo piden CAPM. Esto les ahorra mucho tiempo en formación, porque una persona CAPM ya viene con ese estándar incorporado, ya ha pasado por unas pruebas que han sido certificadas, tienen una certificación, y eso le ahorra mucho tiempo a la organización. Ya lo que le faltaría a este profesional es ya conocer y aplicar ya las metodologías que ha desarrollado esa organización propia para los tipos de proyectos. Entonces, muchas empresas que ya tienen mucha alineación con el PMI buscan certificados como CAPM. Requisitos, mire, mínimo diploma de escuela secundaria o equivalente. Y experiencia, 1.500 horas, 9 meses de experiencia en proyectos. Aquí no, pues, siendo miembro de equipo. Y un curso de mínimo 23 horas para que pueda afrontar el examen. Estas son entonces esas dos certificaciones de las cuales estamos hablando hoy y vamos a comenzar a desarrollar de aquí en adelante cuáles son los pasos. PMP y CAPM. Bueno, ¿y cuáles son esos pasos para la certificación? El primer paso, esta es una recomendación, crear usuario o hacerse miembro. Recomendación, hacerse miembro acá, pues el usuario lo pueden crear y no les cuesta nada. Hacerse miembro no necesariamente lo tienen que hacer aquí al principio, sino que lo pueden hacer por aquí abajo. Por eso hablo de una recomendación. ¿Y por qué razón? Voy a entrar acá. Uno puede presentar el examen, este es el examen PMP, la certificación PMP, sin ser miembro del PMI. ¿Cuánto le vale? Le vale $555 esa certificación, el examen. Pero miremos cuánto vale la membresía. La membresía, que es una anualidad, vale $139. Y si somos miembros del PMI, el examen vale $405. Si sumamos esto, nos da 544. Mire que son $9 más barato que no siendo miembro. Eso, digamos, en términos de valor, nos ahorramos $9. Pero ¿en dónde está la verdadera ventaja? En lo siguiente, que la persona que es miembro del PMI puede bajar todos los estándares del PMI en formato digital por ser miembro del PMI. Es bastante información y acceder a mucha otra información que ofrece el PMI. Y otra ventaja es que si presenta este examen y lo pierde, lo presenta y le cuesta $275 repetirlo. Pero si no es miembro, le valdría $375. Entonces, por donde lo mire, tiene ventajas ser miembro del PMI. Ahora la pregunta es, ¿cuántos intentos podemos hacer para presentar el examen? Podemos hacer 3 intentos en un periodo de un año. Si ustedes, por ejemplo, esta noche envían el formulario al PMI y se lo aprueban para entrar en el proceso, en ese año pueden hacer hasta 3 intentos para certificarse. Lo ideal es que se certifiquen en el primer intento, pero supongamos que no lo pasen. Entonces puede presentar el segundo. Y si no lo pasa, el tercero. Todo eso dentro del mismo año. Entonces, esa es digamos, la ventaja
de ser miembro del PMI, aquí en términos de costos, descargar todos los estándares, y lo otro en el costo del examen en caso tal de que ese examen se pierda. Ahora, para la certificación SAPM, si el examen sin ser miembro es $300 y si somos miembros vale $225. Aquí no se da ese ahorro del que hablaba ahora, aquí sale $64 más alto, pero tiene igual las mismas ventajas. Descargar todos los estándares y el examen, en caso tal de no pasarlo cuando lo presente, le vale $150 y no 200, porque 200 sería para personas que no son miembros. Entonces, esto en lo que tiene que ver con ser miembros del PMI. Uno puede hacerse usuario. Una claridad, perdón, Sí. una claridad. Esos $139 de la afiliación, digamos que en el segundo año, ya con la documentación que tiene, no le da mucho valor agregado, pues porque ya tiene la documentación y habrá elementos que se actualizan, pero ya sumaría a $683. Esa es una de lo que ocurriría en el tiempo, ¿no? Porque digamos que si lo vemos en el primer año, efectivamente se ve el ahorro. Pero entonces la pregunta es, si yo pago esos 544, ¿tengo posibilidad de presentarlo 3 veces con esos 544? No, solamente un examen. Un examen. Solamente un Ok. examen, sí, sí. Mire que esta afiliación es por un año. Esta afiliación, supongamos, usted lo presente, o sea, se afilia, presente el examen y supongamos lo pierde. Repetirlo le vale 275. Ya, acá se sumaría. Sería independiente. Ahora, Ok. supongamos usted está certificado, llega, paga esto y se certifica. Para el siguiente año, usted decide si continúa a ser afiliado al PMI. Pues no, la certificación tiene una validez de 3 años. Eso lo vamos a ver ahorita también. Está bien. Entonces, estos 139 es una anualidad que recomendamos al menos para este primer momento de aplicar a la certificación. Ya las personas deciden si desean continuar o no. Nosotros lo recomendamos porque finalmente es una decisión profesional, porque detrás de esto pues viene mucho networking, no solamente los estándares, sino poder estar en contacto pues con el medio, con lo que está sucediendo. Pero pudiera ser así, que lo pagan el primer año y luego lo dejan de pagar y luego más adelante, al renovar la certificación, si desean, pueden volver a pagar la afiliación. Ahorita lo miramos. Entonces, este primer paso al hacerse miembro es opcional. Recomendamos, si de pronto no desean muy rápido, hacerlo más adelante. Ahorita les explico cómo. Pero lo que sí recomendamos es ser usuarios. Ser usuario no les cuesta nada. Es ingresar a la página del PMI. Recuerden, pmi.org, se hacen usuarios y ahí lo que van a estar es recibiendo información muy comercial de lo que está pasando, pero eso le va a servir para luego enviar el formulario de calificación, todavía sin pagar nada, que es el siguiente paso. Entonces, primero, crear el usuario, luego diligenciar el formulario de calificación. El formulario de calificación es donde se va a plasmar que se cumple con estos requisitos. Entonces, eso es directamente en la página del PMI. Nosotros, para facilitarle ese trabajo a los alumnos, porque la idea es hacerlo primero como por fuera, validar que la información sí sea coherente, esté bien, y luego que sea simplemente copiar y pegar en la página del PMI, tenemos este formato. Este formato es muy sencillo. En realidad era muy complejo hasta hace año y medio, pero ya es muy sencillo. Entonces, mire lo que tiene el formato. Aquí está la información académica. Lo que tenemos que decir acá es cuál es el nivel más alto de educación al momento de la solicitud. Entonces, si somos un tema técnico, tenemos grado universitario, una maestría, un doctorado. Una especialización aquí no entra. Entonces, si somos, por ejemplo, tenemos título profesional y una especialización, la especialización aquí no tiene como campo para ello en estas opciones. Entonces pondríamos grado universitario. En este caso sería bachelor degree. Ya si tenemos un máster, pues aquí lo pondríamos. ¿Qué más hay que decir? Voy a poner un poquitico más grande, que tal vez el país de la institución, el nombre de la institución, cuándo iniciamos los estudios y cuándo los terminamos, el año. Y aquí el área de estudio.
Eso es lo máximo que tenemos que decir. No tenemos que anexar nada todavía. Y también vamos a decir ese estudio adicional o formación adicional en proyectos. En este caso, curso con diplomata, 48 horas, cuándo iniciaron, cuándo terminaron, el año de inicio, el año final, el mes de inicio, el mes final. Algo así de sencillo. Y las horas. Si ustedes tienen un diplomado, especialización, maestría en proyectos, pues lo van a incluir acá. Recomendamos que solamente reporten uno, ¿sí? O un curso preparatorio, o una especialización, temas en proyectos, porque pudieran incluir inclusive más. Pero no, el PMI en realidad lo que le interesa es que al menos se cumplan los requisitos mínimos. Y lo mismo aplica para la experiencia. Porque mire, la experiencia, debemos reportar nuestra experiencia en proyectos. Pero no es plasmar aquí nuestra hoja de vida. Porque aquí no estamos buscando un empleo, sino cumplir con un requisito mínimo para una certificación. Entonces recomendamos que si con un proyecto en el cual, que si podemos cumplir con un proyecto, así tengamos 5, 6 o más, solamente pongamos uno. Esos requisitos mínimos, que los voy a volver acá. ¿Cuáles son? Demostrar que tenemos al menos 36 meses de experiencia y que dentro de esos 36 meses, al menos 26 de liderazgo en proyectos, todo en los últimos 8 años. Entonces, si pudiéramos tener, por ejemplo, un proyecto, voy a diligenciar acá, un proyecto en el cual voy a poner 2022. Entonces, si yo trabajé en este proyecto 12 meses, 12 meses, 12 meses, ya, y estuve liderando, el proyecto ya inició y terminó, porque la idea es que hayamos vivido el ciclo completo del proyecto. Eso es algo bien importante, que hayamos estado como en el ciclo, desde, así no sea en el mismo proyecto, sino que la sumatoria de nuestra experiencia demostremos que hayamos estado en fases de inicio, en ejecución y en cierre. Pero si en este proyecto tenemos todo el ciclo, ya cumplimos. Listo, ya lo reportamos. Supongamos que aquí tuviéramos solamente 10 meses, listo. Vamos acá, nos faltan 2 meses y que por acá tenemos, este es el proyecto 1, y aquí tenemos el proyecto 2. Y resulta que el proyecto 2 trabajamos 6 meses aquí y trabajamos 2 meses acá. Listo, ya cumplimos requisitos. Pues lo cumplimos, de hecho, pudiéramos así y ya cumplimos requisitos. Entonces, esto es más como para tener el mapa general. Esto que estoy poniendo acá es para facilitar, serían meses, como para tener un mapa general de lo que hemos hecho en proyectos. Recuerden, si con un único proyecto cumplimos, así tengamos más, reportemos solamente uno solo. Porque si somos auditados, hay que demostrar que eso es cierto. Entonces, entre menos, mucho mejor. Vamos a trabajar solamente con estos 2 proyectos como ejemplo. Entonces, el proyecto número 1, al proyecto número 1, tengo que ir a decirle, bueno, el nombre del proyecto, el mes en que inicié trabajos en el proyecto y el año, y el mes en que finalicé trabajos en ese proyecto y el año. Es posible que el proyecto en este momento esté en progreso. Entonces vamos a tener la opción de decir que ese proyecto está en progreso, que no se ha terminado todavía. El nombre de la organización y el cargo, el área a la cual pertenecía durante el proyecto o pertenece, industria o foco primario de la organización, y aquí debemos decir el abordaje o metodología utilizada en el proyecto. Y nos van a dar 3 opciones. Si este proyecto fue tradicional o ágil o híbrido, escogemos de qué se trató. El tamaño del equipo del proyecto, y nos van a dar unos rangos para escoger alguno de ellos. Entonces nos van a dar un rango si teníamos un tamaño del proyecto de unas 4 personas, de 5 a 9, de 10 a 14, 15 a 19, más de 20, o si esa información de ese proyecto es confidencial y no la podemos reportar, aquí pudiéramos poner es clasificada, no la podemos divulgar. Lo mismo el presupuesto del proyecto, nos van a dar unos rangos. Entonces, el primero, hasta $1 millón. El otro rango, de 1 a 5 millones, y varios rangos. Y por último, nos dan la opción de si es la información clasificada. Esto, digamos, se diligencia fácilmente. Y aquí, esto es lo que toma más tiempo, entre 200 y 500 palabras en inglés, yo debo decir qué fue lo que hice en ese proyecto.
Y entonces aquí hay que decir cuál fue el objetivo del proyecto, ya entrar a más nivel de detalle, cuáles fueron mis roles en ese proyecto. Estos roles son muy importantes. Ahorita vuelvo sobre estos roles, porque ¿cuál es la recomendación? Que estén muy alineadas con un documento que ellos tienen, que es el que da los parámetros para presentar el examen, porque el examen no está basado solamente en el PMBOK o en la guía ágil, sino en ese documento que les voy a mostrar ahora. Entonces es muy importante que utilicemos esa terminología técnica que aparece en ese documento que les voy a mostrar allá. ¿Y cuáles fueron los entregables? Entonces ya con esto, primer proyecto y el segundo proyecto sería lo mismo, los mismos datos, ya. Y ya, si lo tenemos todo bien, entonces listo. Nosotros, por ejemplo, a nuestros alumnos lo diligencian, nos lo envían, validamos que todo, que sea coherente. Si hay algún ajuste, se lo recomendamos. Y ya cuando todo esto está bien, ya decimos, vaya, ingrese a la página del PMI, copie y péguelo y envíelo. Leonardo tiene una pregunta. Hola, Leonardo. Gracias, Álvaro. Muy buenas noches para todos. No, la pregunta era en referencia con las últimas palabras que dijiste. ¿Hay algún apoyo o asesoría por parte de ustedes para la presentación de estos documentos? Yo, por ejemplo, tengo pues más de 20 años de experiencia, pero no exactamente en proyectos todos los años de mi experiencia. Entonces, ¿hay alguna orientación para que podamos diligenciar estos documentos y sean aceptados por el PMP? Claro que sí, Leonardo. Ahí en el caso suyo hay que escoger, pues antes hay que quitar cuáles no recuerda. Hay una restricción. Tomar los últimos 8 años. Entonces ya ahí vamos a obtener el primer filtro. Y tomar los más relevantes o el más relevante. Porque si encontramos uno que nos ayuda a cumplir requisitos, solamente ponemos ese. Inclusive, mire, aquí máximo el PM dice incluir 42 meses de experiencia. Podemos tener el doble, el triple y solamente máximo 42 meses. Entonces ya de aquí tenemos esta restricción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, Leonardo? Pues hay unas recomendaciones generales, pero ya de manera individual, ya las personas nos lo envían, chequeamos y los acompañamos durante todo el proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que se certifique. Sí, porque en la medida que uno va avanzando en estos procesos comienzan a aparecer dudas. Entonces, ahí estamos nosotros para acompañarlos. Algo ahí, Leonardo, también importante, pues, y en general a todos ustedes, el PMI no discrimina tipo de proyecto. Pueden ser proyectos externos para clientes, pero también proyectos internos. Si, por ejemplo, ustedes han trabajado en un proyecto de mejoramiento interno de un proceso, bueno, eso es un proyecto. Implementación de un sistema interno, creación de un área, de desarrollo de una metodología. Es decir, todo lo interno también es un proyecto. Recordemos la definición de proyecto, es un esfuerzo temporal. Es decir, tiene inicio, fin y entrega un producto, servicio, resultado único. Si ustedes lo que han hecho es eso, así lo hayan combinado también con temas del día a día de la operación, pero si también han trabajado en proyectos de manera paralela, debemos rescatar de allí qué es proyectos. Eso le ocurre a muchas personas que trabajan como en el día a día en la operación y también les asignan proyectos. Entonces ahí nos toca rescatar de esa experiencia que sí aplica para proyectos. ¿Está bien? Entonces el PMI no discrimina tipo de proyecto interno o externo, ni presupuesto, ni la industria en la cual se desarrolló, ni inclusive ni duración del proyecto. Hemos tenido alumnos que les ha tocado reportar 20, 25 proyectos. ¿Por qué? Porque trabajan en proyectos cortos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Crecer esta lista hasta que esa sumatoria de proyectos pequeños le sume 34, 34 o 38 meses. Entonces va a depender de la experiencia que cada uno tenga. Eso es lo que nosotros, lo que ustedes primero que todo, validar que sí están cumpliendo con esos requisitos. Inclusive, si ustedes luego de esta charla tienen inquietudes, nos pueden contactar mañana o esta semana y ya nos sentamos de manera individual con ustedes para mirar su caso particular, porque pudieran tener algunas dudas. Bueno, no sé si cumplo o no. Entonces, exploramos y ya le recomendamos que haga un curso de estos. Estos cursos, pues, el que está buscando la certificación, validamos que
si esté seguro que cumple con el requisito. Aunque hemos tenido alumnos que nos dicen, no, lo voy a hacer porque quiero dominar la terminología, conocer qué es lo que pasa allí, pero por ahora no me quiero certificar. Pero entonces si se van a certificar, entonces sí deben estar muy seguros que cumplen con los requisitos para que estén más tranquilos en el proceso que sigue. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el formulario. Entonces, ese formulario se diligencia, se envía, pues eso lo hacen ustedes con su usuario ante el PMI, se envía y el PMI se tarda hasta 5 días hábiles para responder. ¿Y qué pueden responder? Pueden responder dos cosas. Señores, tiene autorización ya para pagar y presentar el examen, significa que no van a ser auditados. O lo otro que puede suceder es que, señor, señora, usted va a ser objeto de auditoría. Esta auditoría es aleatoria. Entre el 15 y el 20% de las personas que aplican a estas certificaciones son auditados. Es un tema de suerte. Y bueno, ¿qué significa ser auditado? En realidad no es tan complejo. Aquí lo difícil es tener la experiencia. Pero si la tenemos, demostrarla no es tan complicado. El PMI, pues parte de la buena fe, de lo que le estamos diciendo es cierto. Entonces, esos requisitos que mencionamos acá, que se plasmaron en el formulario, en este de acá, pues lo tenemos que demostrar. ¿Qué demostramos? Si dijimos que teníamos título universitario, ¿cómo lo demostramos ante el PMI? Lo demostramos con la fotocopia del diploma. No más, no hay que traducirlo, no hay que apostillarlo. Si dijimos que teníamos educación adicional en proyectos, ¿cómo lo demostramos? Con la fotocopia del diploma. Y la experiencia, que es como lo grueso aquí, ¿cómo demostramos esta experiencia? Muy sencillo. Esta información de, por ejemplo, del proyecto número 1 que diligenciamos, nos va a llegar en PDF. Esta misma información en PDF, solo que ya con el logo del PMI. ¿Y qué es lo que debemos hacer? La imprimimos y abajo va a tener unos campos donde va a aparecer o nos va a pedir que pongamos allí el nombre de una persona que pueda avalar que eso que estamos diciendo ahí sí es cierto. Y los datos de contacto. Los datos de contacto es el teléfono y el email. Y la firma. Eso es lo que nos piden. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? ¿Quién puede ser esa persona que avale que eso que hay ahí sí es cierto? Tampoco puede ser cualquiera. Digamos, puede ser una oficina de proyectos, puede ser nuestro superior en temas de proyectos, pues el jefe del área de proyectos, puede ser un patrocinador de ese proyecto o quien haya sido patrocinador, puede ser un cliente de ese proyecto. En general, puede ser cualquier interesado clave, pero que tenga ascendencia sobre nuestro cargo. Cualquier interesado, un miembro del grupo directivo de la organización, etcétera, así no haya sido el patrocinador. Entonces, esa es la posibilidad que el PMI. Inclusive sucede mucho, sobre todo personas que trabajan en empresas de consultoría, que ya la empresa para la cual trabajaron ni siquiera existen y que el jefe ya no lo encuentra. Se fue a trabajar a Dubái, ya se desapareció. Entonces, por eso da esas posibilidades para poner ahí a esa persona que avale que eso que hay ahí es cierto. ¿Cómo lo avala? Con la firma. Con la firma. ¿Y qué es lo que hace entonces la persona que es auditada? Va a recoger la documentación de estudios, en este caso de estudio profesional, estudio en proyectos, y por cada proyecto va a haber un documento firmado por la persona que ustedes pues indiquen allí. Arman un único paquete físico, lo envían a Estados Unidos y el PMI lo recibe, valida que todo esté bien y luego, si todo está bien, lo autorizan a pagar y a continuar con el proceso que es presentar el examen. ¿Cuánto dan para la auditoría? Dan 90 días, dan 3 meses. En la práctica, las personas se demoran una semana, 10 días para conseguir como esa documentación y le envían. Entonces, por eso hay que tener en cuenta este tema por si de pronto somos auditados, porque eso nos puede jugar ahí pues como en contra en el tema de tiempo.
póngale 15, 20 días mientras conseguimos firmas, lo enviamos y ellos lo reciben y lo estudian. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Buenas noches, le habla José Andrés Romero. Hola, José Andrés. Yo sí tengo una pregunta. Yo viendo con el tema de la experiencia, por ejemplo, yo hace 3 años aproximadamente, un poquito más, me desempeño como profesional de banco de proyectos de una entidad pública. Sí. Digamos, en ese caso, ¿la experiencia aplica o no aplica? Habría que mirar allí, José Andrés, sí, porque el hecho de estar ahí aplica más con el rol como de apoyo, sí, de apoyo. Eso es lo que tenemos que mirar, pues digamos, con las personas que tienen inquietudes. Yo le propondría, José Andrés, como mirar de ahí, porque hay que mirar ese banco de proyectos, porque generalmente pertenece a una PM o una oficina de proyectos, porque dentro de las oficinas de proyectos permanentemente se están creando proyectos de mejoramiento para el proceso. Eso sí es un proyecto, pero el día a día de una oficina de proyectos ya no es un proyecto, ya es operación. Sí, entonces hay que diferenciar muy bien si lo que está haciendo aplica o no para proyectos. Pero el hecho de recolectar información de iniciativas, identificar cuáles de ahí cumplen requisitos, si se pueden convertir en proyectos o no, pues previo pasar un filtro de un comité, eso propiamente no es gestión de proyectos, pues es apoyo a la gestión de proyectos, que aplica como experiencia. Es decir, si venimos acá, uno pudiera decir, aplica ciertas horas o ciertos meses como de estos, supongamos, si quisiera, si son 36 meses, mire que necesitamos mínimo 26 en liderazgo. Entonces, supongamos usted tiene 26 en liderazgo, pero necesita tener 10 meses como de apoyo a la gestión de proyectos. Esos 10 meses, con lo que me está contando, tendríamos que mirar ya su caso detallado. 10 meses de apoyo a la gestión de proyectos lo pudiera hacer ya trabajando en ese banco de proyectos. Entonces, Sí, le hacía la pregunta porque lo que usted acaba de mencionar es cierto, pero por ejemplo, en la entidad pública se manejan lo que es el tema de los proyectos que van financiados con recursos de regalías y los proyectos que son de recursos propios. sí, Y especialmente los proyectos de regalías sí hay que hacer un trabajo, digamos, un poquito más arduo en el tema de la ejecución y el seguimiento, porque ese sí toca hacerlo, pues. ese sí, gestión de proyectos, ese sí. Sí, entonces hay que rescatar, porque algunos, ahí donde se entra como en la filigrana. Si ya lo otro, esos que tienen proyectos que tienen beneficios tributarios, pues eh, que van por esa línea, si está ahí coordinando los resultados, mire que usted está, ahí sí se materializa un liderazgo. Entonces, Sí, porque en esa parte sí se materializa, porque uno tiene que hacer el seguimiento desde el inicio del proyecto, desde su formulación prácticamente. exactamente, y mire que tiene que hacer un plan detallado y estar pendiente y hacer entregas y representar reportes. No, y son sí. proyectos que son vigilados y pues realmente... Sí. José Andrés, se le está yendo el sonido, pero digamos, sí, lo que usted me dice, el trabajar en un banco de proyectos, hay algunas actividades, esas de captura de iniciativas, que es más operativa, pero ya los proyectos que usted me está mencionando, eso que son ya por temas de regalías, si ha estado ahí usted como coordinador, integrador, pues eso es un tema de liderazgo, si está pendiente pues de que todo funcione adecuadamente. ¿Está bien? Sí, sí, señor, sí, queda claro. Perfecto. Igual, si tienen alguna inquietud, ya miramos, ya entramos a nivel de detalle porque cada persona puede tener sus inquietudes, pero esto es en términos generales, cuál es como la idea. Lo otro que Entonces, me generaba una curiosidad era el tema de cuando decía que para llenar el formulario el tema de la especialización no cabía. sí, Por ejemplo, yo soy especialista en gerencia de proyectos y entonces dentro de lo que es, no se podría resaltar, digamos, esa formación. claro que Exactamente. sí, no, claro que sí. Digamos, si usted tiene la experiencia y tiene la especialización, usted ya cumple requisitos. Usted pudiera llegar esta noche y enviarlo al PMI el formulario, sí. Ahí lo que tiene que, porque ya cumple requisitos. El comentario que yo hice es en el sentido de que si esos estudios que hizo le sirven para afrontar el examen. Como cumplimiento de requisitos, sí,
con toda seguridad. Pero con lo que voy a hablar ahora, usted ya mismo va a encontrar la respuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que pregunta el PMI? Está bien, no estoy diciendo que no, valide si sí o no, si sí estaría preparado para ello, listo. Nosotros recomendamos enviar el formulario no muy rápido, sino faltando unas 6 semanas para la fecha en que ustedes piensen presentar el examen, ¿sí? Para que ese año no comience a jugar en contra de ustedes. Hay personas que dicen, no, yo voy a presentar esto rápido, pero resulta que los mandan para un proyecto lejos, o pues muchas cosas pueden suceder y tienen ahí ese cronómetro apuntando y a lo último son corriendo para no perder el dinero, pues, o el periodo de elegibilidad. Entonces recomendamos que lo tengan preparado, pero que no lo envíen sino faltando por ahí esas 6 semanas para la fecha en que ustedes ya tengan cierta certeza de que lo van a presentar. ¿Cuándo se puede presentar el examen? Cuando tengan un buen nivel para presentarlo, que es lo que sigue acá. Entonces, ustedes, el PMI, entonces los va a autorizar ya a continuar con el siguiente paso, que es pagar. Ya hablé de la auditoría, los que no son auditados. ¿Cómo se paga? Se paga con tarjeta de crédito directamente en la página del PMI. Entonces se paga. ¿Y qué sigue? Ya que ustedes elijan el día, la hora y el lugar para presentar el examen. ¿Cuándo presenta uno el examen? Cuando uno quiera, pues cuando uno esté preparado para ello. Por eso estos exámenes lo pierden muy poquitas personas, porque es que ustedes no van a ir a presentar un examen si no están preparados para presentar ese examen. Nosotros tenemos un parámetro. Los alumnos o nuestros alumnos que estén en nuestros exámenes simulados o nuestros simuladores en rangos superiores al 85% están en un nivel óptimo para presentar el examen. ¿Qué significa? Que si tienen esos resultados en estos simuladores, ya la probabilidad de presentarlo y pasarlo es alta, ¿sí? Entonces ahí cuando le decimos, llegue ahí y ya está en el punto óptimo, vaya presente. Entonces hay personas que para llegar a ese punto se pueden demorar 1 mes, 2 meses, otros 3 meses, va a depender de muchas situaciones y también de la disponibilidad que tengan para estudiar, pero aquí lo importante es que este examen se presenta cuando uno quiera, pero entonces les voy a mostrar esas posibilidades. Voy a hablar de Colombia, pero esto aplica también para otros países. El PMI no puede directamente evaluar, pues manejar el tema de las certificaciones, porque sería juez y parte. Tiene que acudir a una tercera entidad especializada en examinaciones. Entonces, hoy en día tiene convenio con esta empresa PersonView, que es a nivel mundial, una empresa a nivel mundial. Ah, bueno, Camilo tenía, perdón Camilo, que me salté y usted tenía una inquietud, ¿cierto? Por favor, ¿de qué se trata su inquietud? Antes. Gracias, sí. No, mi pregunta es, como tú decías que no tiene que certificar de un rango ascendente el tema de la dirección de proyectos, ¿hay alguna base, digamos, tiene que ser mínimo 1, 2, 3 proyectos que escalar? No, ¿El cual no. no haya sido PM o...? No, Camilo, vea, hasta con un único proyecto, lo importante es que cumpla requisito. Mínimo 36 meses de experiencia y mínimo 20, dentro de esos 36 meses, mínimo 26 meses liderándolo. Entonces, si con un proyecto cumple requisito, listo, está bien. Pero si necesita 4, 5 o 6 para cumplir ese requisito, pues lo va a tener que plasmar acá. Está bien. Es hasta que cumpla requisito. Perfecto, gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, volvamos acá. Entonces, el examen. Entonces, estamos hablando que unos centros especializados, estos son a nivel mundial. Entonces, hay centros PersonView a nivel mundial. En Colombia, que es el pantallazo que tengo, existen 13 centros autorizados. En Bogotá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centros en Bogotá, el Medellín 2, Barranquilla 1, Cali 1 y Manizales otro. Si ustedes buscan centros PersonView en otros países, pues van a ver allí el listado y también por ciudades. Entonces, se puede presentar de manera presencial, porque esto es presencial en estos centros. Hay personas que lo hacen, que sean presencial.
Antes solamente era presencial, pero existe también la modalidad online. Esta modalidad online pues comenzó a partir del 14 de abril del 2020, cuando estábamos en plena pandemia. Entonces habilitaron esta opción. Y esta tiene más alternativas, porque en estos centros Person View se puede presentar el examen por lo general de lunes a sábado, o por la mañana o por la tarde. Ahora, en modalidad online ya es más amplia la disponibilidad, es 24/7. Ustedes pueden presentar un examen online un domingo a las 3 de la mañana, un sábado a las 8 de la noche, porque hay cientos de posibilidades. Entonces, acá hay que tener en cuenta lo siguiente, que todos estos exámenes son supervisados. Cuando uno llega a un centro Person View, pues lleva la documentación, validan que uno sí sea la persona que dice ser, y lo sienten en un cubículo y siempre, permanentemente, está siendo filmado. Está siendo filmado. Lo mismo pasa acá. Entonces, ustedes necesitan tener un computador con cámara, no puede ser tablet, no puede ser celular, y muy buena conexión a internet, mínimo 10 megabits de subida, de bajada. Entonces, estos modalidades online, pues, son unos supervisores angloparlantes, pero van a dar instrucciones muy básicas, de abra, cierre, pues, instrucciones muy básicas. No nos asustemos porque no tenemos que dominar el inglés, porque simplemente es la parte operativa de utilizar el software. Y también, pues, utilizan auditoría asistida por inteligencia artificial, porque cualquier movimiento raro que hagamos, mirar para otro lado, inmediatamente le da alertas al supervisor para que, pues, garantizar que no estemos haciendo trampa en el examen. Listo. Entonces, uno cuando va a presentar online, la recomendación pues es que sea un sitio con muy buena conexión a internet y que no sea en el computador de la empresa, porque por lo general los computadores de las empresas tienen cortafuegos que evitan que ejecutemos un programa, pues, ejecutable, valga la redundancia. Entonces, o si vamos a utilizar el de la empresa, validar que estén deshabilitados esos cortafuegos. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hace es descargar un sistema y solamente vamos a poder ver eso en la pantalla de nuestro computador, no vamos a poder ver nada más. Entonces es un ejecutable. Por la modalidad online, pues podemos decir, por ejemplo, bueno, voy a utilizar la modalidad online y estamos a un mes de presentar el examen. Hacemos una verificación primero inicial, antes del examen, y digamos, se valida que tengamos una buena cámara, una buena conexión, y ya con esto quedamos tranquilos que, digamos, que sí al menos cumplimos requisitos mínimos. Y el día del examen, entonces, debemos estar con una antelación, ojalá con media hora antes de la fecha que lo programamos, o 45 minutos, y siempre nos van a dar un tiempo para familiarizarnos con el aplicativo, cómo navegamos en las preguntas, cómo la marcamos para revisión, etc. Algo importante, el escritorio que tengamos, no podemos tener nada sobre el escritorio, ni papel, ni lápiz, ni calculadora, absolutamente nada. Antes de comenzar, nos pide este supervisor que le tomemos fotos al sitio en donde estamos y que tengamos la cámara prendida también. Entonces, la cámara del computador prendida, y nos piden que con el celular tomemos fotos de nuestro alrededor, ¿sí? Y eso lo mandamos. Entonces, ellos con eso ya comienzan digamos, a estar tranquilos de que nadie nos está ayudando para ese examen, de que no vamos a hacer trampa. Entonces, nada encima del computador, o encima encima del escritorio. Tampoco podemos comer, ni tomar líquido, ni tener audífonos, ni hablar, inclusive ni modular palabras, porque pueden tomar que es que le estamos diciendo a una persona para que nos ayude. No podemos modular, ni tener el celular ahí a la mano, sino tomamos la foto, las enviamos, donde ellos nos dicen, nos dan un vínculo, y le mermamos volumen y lo ponemos separado de nuestro escritorio. Entonces, ni levantarnos del sitio. Lo que sí es que nos van a permitir en esas 4 horas que dura el examen, o casi 4 horas, 2 descansos, que son opcionales, cada uno de 10 minutos. Esto es entonces cómo funciona la modalidad online. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno,
Ahora, ¿cómo es el examen? El examen, vamos a hablar primero del examen PMP, que la mayoría de ustedes está desinteresada en el examen PMP. Hasta el año 2020, la certificación PMP estaba basada solamente en proyectos tradicionales o predictivos, o también lo llaman en cascada. Pero resulta que a partir del 2 de enero del 2021, ya el 50% de las preguntas del examen se focalizan en proyectos predictivos y el 50% en proyectos ágiles e híbridos. Entonces, 50 y 50. Y aquí aparecen unos dominios que tienen que ver con gente, con procesos y con ambiente de negocio. Estas son entonces esas como las categorías de las preguntas que nos van a hacer por dominios, pero transversalmente nos van a preguntar sobre proyectos tradicionales, 50%, y ágil e híbrido. Cuando yo hablo acá de estos dominios, era lo que le mencionaba ahora, el esquema de contenido del examen, que es lo que nos pregunta el PMI. Entonces, vengo para acá. Esto es supremamente importante porque hay confusión con este tema. El PMI no nos pregunta sobre el PMBOK o exclusivamente sobre el PMBOK. Es una base, pero no. Lo que nos van a preguntar es sobre este documento, el Examination Content Online, el esquema de contenido del examen, y lo que nos dice lo siguiente. Mire, entonces nos dice personas, procesos y entorno. Y esto lo comienzan a desagregar. Entonces el 42% trata sobre temas de personas. ¿Y qué es personas? Entonces es todo lo que tiene que ver con gestionar conflictos. Entonces debemos saber, como nuestro rol de directores de proyecto, a interpretar la fuente y la etapa del conflicto. Esto son temas teóricos. Por ejemplo, ya en la formación que las personas reciben, van a conocer las diferentes etapas del conflicto, que un conflicto pasa por diferentes etapas, según el autor tal. Es un tema allí, digamos, teórico, pero de aplicación, pues, práctica para los proyectos. Analizar el contexto del conflicto, evaluar, recomendar, conciliar la adecuada resolución del conflicto. Entonces, hay diferentes técnicas de resolución del conflicto que debemos conocer para poder resolver los conflictos o proponer la resolución de conflictos para los proyectos. Este es un ejemplo. Liderar un equipo. Mire, por ejemplo, aquí dice, valorar el liderazgo de servicio. Este liderazgo de servicio ha sido bastante utilizado, sobre todo ahora con los marcos ágiles. Lo llaman liderazgo servicial o liderazgo servil. Adicional a conocer los otros tipos de liderazgos. Entonces, mire que cada uno de estos dominios por detrás tiene toda una fundamentación teórica que es la que tenemos que estudiar. Esto es lo que tiene que ver entonces con personas. Va a pasar a apoyar el desempeño del equipo, empoderar a los miembros, abordar y eliminar los impedimentos, negociar acuerdos de proyectos. Y pasemos acá. Procesos. La mayoría de personas están más familiarizados con estos que corresponden a las áreas de conocimiento o algunos corresponden a las áreas de conocimiento. Entonces, por ejemplo, acá, gestionar las comunicaciones, evaluar y gestionar riesgos, comprometer a los interesados, planificar y gestionar el presupuesto y los recursos, cronograma, calidad, planificar y gestionar el alcance, gestión del cambio, adquisiciones, artefactos del proyecto, definir la metodología, cuál es el enfoque de ese proyecto. Vamos a comenzar un proyecto y debemos identificar cuál es el mejor enfoque para ese proyecto. Ese proyecto lo debemos ejecutar a través de un abordaje tradicional o ágil o híbrido. Eso es muy importante porque dependiendo del camino que se escoja, pues se toman unos procedimientos, unas plantillas, unos indicadores, inclusive unos sistemas diferentes. Gobernanza del proyecto, gestión de problemas del proyecto. Bueno, y por último, el entorno. Entonces, en el entorno, planificar y gestionar el cumplimiento de proyectos, lo que es compliance, evaluar y entregar los beneficios y el valor del proyecto. Recordemos que los beneficios van más allá de los entregables. Evaluar y abordar los cambios en el entorno empresarial y evaluar el cambio organizacional.
Este tema del entorno empresarial es muy importante porque es que el director de proyecto se salga como de la parte operativa y técnica del proyecto y mira cómo el entorno afecta el proyecto o cómo el proyecto va a afectar el entorno. Esto es lo que se considera como el componente estratégico del rol o el conocimiento estratégico del rol que debe tener un director de proyecto. Entonces, esto es lo que nos va a preguntar. El examen nos pregunte sobre esto. Y es lo que yo recomendaba, que cuando redactemos lo que hacemos en los proyectos, lo redactemos con esa terminología. Tomar eso, esa terminología que hay allí, porque hace que fluya más el formulario. Entonces, esto pues también se encuentra en inglés. Recuerde que esto hay que redactarlo en inglés. Esto que hay aquí es un contador de palabras que ayuda pues a que no nos pasemos de las 500 palabras, pero mínimo 200 palabras. Esto es el famoso Examination Content Online, esquema de contenido del examen. Esto es lo que nos van a preguntar en el examen. Ahora, ese examen pues no se basa únicamente en la guía del PMBOK, como ya le he mencionado varias veces. Si vamos a la página del PMI, por aquí vamos a encontrar, esta es la página del PMI, la lista de referencia del examen PMP. Y miren la lista de referencia. Pues aparece el PMBOK, pero aparece mucha otra literatura, estudios, etcétera. Y ahorita les voy a leer esto. Entonces, vuelvo acá a la presentación. Entonces, el examen PMP no se basa únicamente en la guía PMBOK, sino que existen otras referencias. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Es la primera vez en la historia que sucede esto con el PMI, porque actualmente está vigente la 6ª edición. Pero ya hace un año salió la 7ª. Hoy en día están conviviendo. ¿Por qué? La 6ª edición está muy focalizada en procesos, herramientas y técnicas y salidas. Tal vez, aquí traje como un pantallazo, tal vez quien haya estudiado un poco esto. Hoy en día la 6ª edición tiene 49 procesos, que son los que hay acá. Tiene 5 grupos de procesos, 10 áreas de conocimiento, que son los de la izquierda, y 49 procesos. Y cada uno de estos tiene entradas, herramientas y técnicas y salidas, y todo esto está interrelacionado. Esto es lo que contiene la 6ª edición. Esto hoy en día sigue vigente. Pero también apareció la guía, la 7ª edición, pero están conviviendo. ¿Qué es lo que va a suceder? El PMI está desarrollando un portal, se llama PMI Standard Plus, porque es que los procesos nunca van a desaparecer de los proyectos, de la gestión de proyectos. Entonces, esto que hay acá, o mucho de esto que hay acá, viene para este portal. Y por ser un portal, va a ser un documento vivo, porque es que los procesos, las herramientas, las técnicas evolucionan permanentemente. Y antes, pues se tenían que plasmar acá o le estaban plasmando acá, pero acá va a ser mucho más fácil. Entra o sale una nueva herramienta técnica, simplemente actualizan este portal que va a ser fuente del estudio, más la versión 7. Pero la versión 7 es interesante porque ya está basada, la versión 7 está basada en principios y en dominios, es decir, tiene un enfoque muy diferente. Quienes conocen sobre ya el tema de agilismo, mire que el agilismo está muy basado en valores y en principios. Y el manifiesto ágil tiene ya 20 años, 21 años y sigue vigente. En cambio, estas versiones del PMBOK duraban 4 o 5 años máximo. Con esto que está sucediendo, pues se espera que esos valores, que estos principios perduren en el tiempo y no tener que estar haciendo tanto cambio, porque lo que pasa con los procesos, con las herramientas y técnicas. Entonces, hoy en día, si se van a certificar como PMP, tienen que conocer la guía del PMBOK versión 6 y la versión 7. ¿Qué es lo que sucede? Todavía no están preguntando nada de la versión 7. De hecho, aquí en la página del PMI, la que les acabo de mostrar, dice lo siguiente. Esto está traducido pues directamente, lo puse para que fluyera más. El examen se basa en el esquema de contenido del examen, del que estamos hablando, u otro libro de referencia. Ahora
la séptima edición ahora será una referencia para informar el desarrollo de los elementos del examen. Sin embargo, antes de agregar cualquier elemento de examen validado al examen, hay un ciclo de revisión y prueba de campo muy riguroso y completo, y este proceso lleva varios meses. Hoy en día, de hecho, la semana pasada un alumno se certificó y todavía no le han preguntado de la versión 7. Nosotros en nuestro curso estamos desarrollando mucho elementos de la versión 6 y tenemos un módulo de la versión 7, pero todavía no se está desarrollando todo este componente porque no lo están preguntando. ¿Cuándo lo va a comenzar a preguntar el PMI? No ha dicho. Lo que dice es que se van a tomar su tiempo. Entonces, hoy en día sigue vigente y lo cierto es que por ahora, al menos durante este resto de año, van a convivir estas dos guías. Ahora, no solamente se necesitan conocer estas dos guías, la versión del PMBOK versión 6 y 7, sino también la guía práctica y ágil. Si vamos a hablar de volumen, este es un documento, este solo documento tiene alrededor de 780 páginas. Este alrededor de unas 400. Este alrededor de 400. Mire que estamos hablando de, para redondear, 1.200 páginas y 400. Estamos hablando de unas 1.600 páginas, que es bastante voluminoso. Más otros estándares, porque para el examen tenemos que conocer muy bien valor ganado, WS, temas de riesgos que complementan esto, y otra documentación. Entonces, es bastante la literatura si uno la fuera a estudiar así de manera independiente. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, el examen. El examen es en inglés, pero pues en formato original, pero cuando estamos escogiendo el lugar, la modalidad, podemos escoger un segundo idioma para presentar el examen. ¿Eso qué significa? Que cuando estemos en el examen, pues vamos a tener ahí, digamos, lo escogemos en español, aparece en español, pero si quisiéramos una pregunta, por ejemplo, no está bien clara, entonces uno dice, bueno, la voy a mirar cómo está redactada en inglés, y la puede pasar al inglés y luego volver al español. La traducción es muy buena. Hace 10 años era una traducción muy mala, pero los últimos 5 años la traducción es muy, muy buena. Entonces, esa barrera del inglés ya no, pues ya deja de ser barrera, porque ya tiene una traducción muy buena. Sin embargo, pues nosotros sí nos esforzamos en que en los cursos sí utilicemos un glosario, tanto en español como en inglés, de manera tal que se familiaricen pues, con esa terminología, inclusive porque muchas empresas utilizan algunos términos o muchos términos en inglés, así de manera estándar. Entonces, ¿cómo es el examen? El examen, si lo presentamos desde la casa, son 230 minutos, consta de 180 preguntas, 5 son experimentales. ¿Experimentales por qué? Porque este examen siempre es diferente. Las personas que presentaron el examen hoy se enfrentaron con unas preguntas totalmente diferentes a las que se va a enfrentar una persona que lo presente mañana. Es un banco de preguntas. Y permanentemente el PMI tiene que estar creando más preguntas. Entonces, dentro de estas 180 hay 5 experimentales. ¿Qué sucede con eso? Pues nosotros no sabemos cuando estamos presentando el examen cuáles son experimentales. Lo cierto es que el PMI las utiliza para sondear que la pregunta esté bien estructurada, para mirar margen de respuesta, y si pasa ciertos filtros, entonces ya más adelante pues se va a convertir en una pregunta definitiva. Lo cierto es que son 175 preguntas válidas. En la modalidad online habíamos hablado que eran 2 descansos de 10 minutos y pues las preguntas son tienen muchos formatos. Un enunciado y 4 alternativas de respuesta, o preguntas con respuestas múltiples, o preguntas en que se arrastra y se suelta. Es decir, hay bastante combinación. Y si lo presentamos desde un centro de examinación, pues ya tenemos 4 horas, 10 minuticos más que desde la casa, pero las preguntas son 180, 5 experimentales, 75. ¿Eso qué significa? En promedio, cada pregunta se debe responder en 77 segundos. Eso en realidad es como un sofisma de distracción. El tiempo es más que suficiente.
Pero ¿con qué nos vamos a encontrar? Que hay preguntas que las podemos responder en 5 segundos. Una sola, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Pero hay preguntas que una sola nos puede tardar 6 minutos para responderla adecuadamente. Ahí es donde tenemos que desarrollar esas habilidades para responder rápido las preguntas, para poderlas identificar el tipo de preguntas y tener el mejor abordaje. Porque estos exámenes van más allá de tener experiencia en proyectos, va más allá de conocer la terminología y los conceptos. También hay que desarrollar velocidad para presentar el examen y aprender mucho truco que hay detrás de esto. Y eso es lo que le critican mucho al PMI, que hay que aprender mucho truquito para poder presentar el examen, mucho truco porque va más allá del conocimiento. Entonces, acá les voy a mostrar 4 preguntas, o 3 o 4 preguntas típicas de un examen PMP. Entonces, les voy a dejar unos segundos para que la piensen y para que vean pues cómo es un tipo de preguntas que aparecen allí. Este es más para que conozcan el tipo de pregunta. No voy a entrar aquí pues en detalle, explicar cuál es la respuesta. Va a aparecer aquí pues señalada. La respuesta es la número, la A. Esta es una pregunta del marco ágil. Marco ágil y está centrada en el marco Scrum, porque en estos cursos pues no solamente debemos conocer el marco Scrum, sino otros abordajes ágiles. Entonces esta es una pregunta con marco ágil. Esta es otra. Este es ya para un proyecto tradicional, la cual utiliza cronogramas. Por ejemplo, la anterior. Esto es una pregunta que uno debería poder responder en 10 segundos máximo. 10, 15 segundos. Veamos esta. Esta es una pregunta que fácilmente nos puede tomar 5 o 6 minutos. ¿Por qué? Nos dan esta tabla y debemos comenzar a crear como una gráfico, la respuesta es la C, debemos crear esto para encontrar la respuesta. Para ello, mire que no podemos tener lápiz. Si vamos de manera presencial, sí nos dan lápiz y papel y podemos rayar, pero si lo hacemos desde la casa, desde la oficina, vamos a tener que hacerlo como en un tablero que tiene el mismo aplicativo, como Paintbrush, ¿sí? Esto lo debemos hacer. Entonces aquí hay que mirar las relaciones entre las diferentes tareas, la duración, hacer cálculos hacia adelante, hacer cálculos atrás, encontrar las holguras, y con eso ya encontramos la respuesta. Hay veces inclusive ni siquiera nos dan la tabla, nos dan un enunciado y nos toca construir la tabla para luego hacer todo esto. Esa nos puede tomar 8 minutos si nos la plantean de esa manera. Entonces, hay que desarrollar estas habilidades. Bueno, este es otro. Aquí nos están hablando de la técnica de gestión de valor ganado. Es una técnica que combina alcance, cronograma, costo y que está siendo ya muy utilizado por los proyectos en las empresas. Es una técnica bastante poderosa que nos permite conocer ya el estado real de un proyecto a través de unos indicadores, CPI y SPI, por aquí nos mencionan el CPI, y también nos permite hacer pronósticos. Entonces, y para esto hay que conocer unas fórmulas, bueno, y hacer interpretaciones de gráficos, etc. Bueno, eso lo anterior era lo relacionado con la certificación PMP.
La certificación SAPM, voy a pasar rápido por acá, también tiene su propio Examination Content Online. Mire que también va muy en la misma línea. Entonces le pide a una persona que está entrando en el mundo de proyectos, que tiene poca experiencia, que conozca la fundamentación, los conceptos principales de la gestión de proyectos, pero también que domine los abordajes predictivos, pero también los marcos ágiles, pero también que tenga esa, digamos, conocimiento, habilidades como analista de negocios, para que conozca pues, el impacto del entorno en el proyecto y el proyecto en el entorno. Está totalmente alineado con lo que hace el PMP, y de hecho se alineó hace poco, porque antes estaban preguntando otras cosas, y lo que se busca es esto, que un SAPM pues también conozca lo mismo que un PMP, solo que las preguntas son menos exigentes. Son 3 horas de examen, 150 preguntas, 15 preguntas son experimentales. El examen es en inglés, pero se puede escoger un segundo idioma para su traducción. Entonces, esto es lo que sucede con el SAPM. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, si no hay preguntas, ¿qué sucede? Presentamos el examen y nos certificamos. Nos certificamos. La certificación tiene una validez. La PMP tiene una validez de 3 años. Dentro de esos 3 años, lo que nos dice el PMI es que debemos demostrar que estamos vigentes en la profesión. Y para ello, entonces nos asigna, o hay una unidad de medida que se denomina como PDUs, Unidades de Desarrollo Profesional. Un PDU equivale a 1 hora. Entonces, ¿qué significa esto? Que en 3 años, pues en un periodo de 3 años, después de que nos certificamos, debemos demostrar que al menos estuvimos 60 horas dedicados a desarrollar actividades o estar vigentes en nuestra profesión. Y nos dice, estos 60 PDUs, ustedes lo pueden reportar de la siguiente manera. Esto lo llaman el triángulo del talento. Tuvo un ajuste de nombre hace poco, pero lo quise manejar así porque finalmente es de nombre. Entonces, podemos ganar PDUs de la siguiente manera. 1, utilizando esta categoría, giving back. Giving back es como retornándole a la sociedad lo que hemos recibido. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de un voluntariado, pero no es con cualquier voluntariado, es con voluntariado con un capítulo del PMI. En todos los países hay capítulos del PMI. Les voy a hablar de Colombia. En solo Colombia hay 4 capítulos del PMI. Uno Bogotá, otros son Antioquia, otros son Caribe y otros son Pacífico. Entonces, voluntariado con capítulos del PMI. O cómo podemos también creando conocimiento, una metodología, un artículo que publiquemos, ahí está. O también trabajando o reportando que trabajamos como profesionales en proyectos. O dictamos una capacitación para nuestros compañeros de la empresa. Que lo cierto, nos comienzan a poner unos límites. Entonces, trabajando como profesional en proyectos, máximo 8 PDUs en 3 años. Y por este lado, solamente podemos reportar máximo 25 PDUs. Podemos haber dedicado 200 horas a voluntariado en 3 años, pero máximo reportamos 25. Nos obliga entonces que el resto lo tengamos en formación, en temas técnicos, en temas de liderazgo y en temas de estratégicos. Mire que eso que hay acá está alineado con el Examination Content Online. Sí, está muy, muy de la mano. Estos PDUs, estos estudios, pues no tienen que ser necesariamente pagos. Ahora hay mucho, el mismo PMI semanalmente tiene eventos, tiene webinars. Entonces podemos ir llenando, ganando PDUs y no esperar a que se nos lleguen los 3 años y no haber reportado nada. A los 3 años, si no tenemos estos 60 PDUs, pues perdemos la certificación. Si los tenemos, la podemos renovar y entonces vienen aquí estos costos. Si somos miembros del PMI, pagamos $60
y si no somos miembros, $150. Y para el CAPM aplica lo mismo, validez de 3 años, hay que reportar 15 PDUs y también es la misma lógica, de Giving Back, máximo 6 PDUs y ya de educación 9 PDUs si tenemos aquí el Giving Back. Y la renovación es 60 si somos miembros, 150 si no somos miembros. Esto es entonces lo que tiene que ver con la parte ya del paso a paso, como la parte como técnica. Y quiero validar si hay alguna pregunta hasta este punto. Yo pienso que ya estamos a 10, 15 minutos de terminar, ya, pero quiero validar si hay alguna pregunta ya de lo que he hablado hasta el momento, porque los próximos 10 minutos ya es, si me lo permiten, presentarles cuáles son los diferenciales de Diplomata, nuestra empresa, porque ustedes están aquí porque van a tomar una decisión, pues ahora o en el futuro, de hacer un curso preparatorio PMP y mostrarles nuestros diferenciales para que nos tengan en cuenta a la hora de tomar esa decisión. Entonces, Álvaro, alguien tiene varias preguntas. bueno, perfecto. ¿Cuáles son? Primera, ¿el material de su curso de preparación es descargable o solo es digital? Bueno, eso lo respondo entonces ahorita en el siguiente componente. En las sesiones de estudio se desarrollan preguntas tipo examen PMP al final de la jornada a modo de práctica. Eso en lo que vamos a hablar, sí. O sea, eso muy sí. Y la tercera, ¿qué porcentaje de los alumnos que obtienen el 85% en sus simuladores logran la certificación PMP? Bueno, esa sí la respondo como parte de este componente. Y las otras dos, ya en los próximos 10 minutos le respondo. Entonces, aquí hay algo muy importante y es lo que nosotros siempre resaltamos ese punto. Porque estadísticas, de 10 personas que hacen un curso de esto, se certifica solamente uno. Es decir, es del 10%. Pero no es que vayan y presenten el examen y lo pierden, no. Sino que son personas que hacen un curso, terminan muy animadas y dejan de estudiar y por lo tanto nunca van a presentar el examen. Entonces la recomendación que nosotros le damos a las personas es, hagan este curso, primero que todo, si tienen disponibilidad para hacerlo. Si alguno de ustedes está haciendo en este momento un estudio adicional, la recomendación es no entre a hacer un curso preparatorio PMP, no le va a dar tiempo. Esto va a necesitar dedicación. Pues dedicación durante el curso, que ahorita les voy a hablar, el curso que no es tan largo, pero va a necesitar dedicación. Y después de que termine el curso, va a requerir una dedicación. Porque es que nadie se certifica en un curso de estos apenas termine. Y por eso es parte de nuestro acompañamiento. Un curso de estos termina y las personas están preparadas para presentar el examen a los 2, 3 o 4 meses. Va dependiendo de qué experiencia tienen, de la forma en que estudien, de la disponibilidad. Entonces, vuelvo como a las estadísticas. De 10 personas, una solamente se certifica. Ahora, usted me dice que de esas personas que llegan al 85%, que son personas que ya tomaron la decisión, le dedicaron su tiempo, esas que llegan al 85%, ¿cuántos pasan? El 99%. Porque es que llegar al 85% en unos simuladores, en estos o en cualquier otro simulador, porque digamos las empresas que estamos en este mercado, lo que buscamos es que los simuladores sean pues muy cercanos a lo que al examen PMP. Entonces, quienes lleguen a esos rangos son personas que ya tienen una altísima probabilidad de certificarse. Entonces, pero hay personas que han estado en esos rangos y que la han perdido. Pues por alguna otra razón la han perdido. Ahí es cuando nosotros le damos la tranquilidad de que si pasado esos rangos presentan el examen y lo pierden, nosotros les devolvemos el valor del curso, que ese es pues, tema que voy a hablar ahora, pero hace parte de la garantía. ¿Sí? Entonces, ahí le respondí la primera. De 10, estadísticamente, hemos tenido también casos, digamos, en una empresa que lo dictamos solamente allá. De hecho, fue en Empresas Públicas de Medellín. Eran 15 personas, un curso de 15 personas preparatorio PMP y las 15 personas se certificaron. Pues no todas al mismo tiempo, pero todas se certificaron. Ese es un
del 10%, pero en general estos cursos abiertos al público, el 90% se queda. Entonces lo que nosotros siempre les decimos es, no hagan parte de las estadísticas. Si van a hacer un curso de estos es porque necesitan aprender, necesitan aplicarlo, se quieren certificar y que tengan el tiempo. Y que va a depender mucho de esa dedicación y va a tener todo nuestro acompañamiento hasta que se certifique. Ese acompañamiento es después de terminado, es decir, durante el curso, y después de que termine el curso hasta 4 meses, que es un tiempo más que razonable para que una persona se certifique. Terminado el curso y pasado 4 meses, ya asumimos que la persona cambió de prioridades. ¿Sí? Entonces, por eso los acompañamos hasta 4 meses después de finalizar el curso, durante el curso y hasta 4 meses después de haber finalizado el curso. Entonces, es como esa recomendación que damos. Hemos tenido, pues en los últimos cursos, esa estadística ha subido más. Las personas vemos que ha subido como esa conciencia en que esto es un tema personal, esto es un proyecto personal. Entonces, ha subido más o menos al 20-25% de certificados. Donde hemos notado mucho que el porcentaje hay veces nulo, es cuando la empresa le paga a las personas. Pues cuando es un grupo como solamente para una empresa. Lo que les hablé ahora fue excepcional, pero hemos notado que cuando las empresas son las que pagan el curso in-house, la certificación es mucho menos. Bueno, eso es, digamos, lo que puedo hablarle como estadística. Volvamos aquí entonces. Los siguientes 10-15 minutos voy a hablar de cuáles son nuestros diferenciales. Álvaro, Lo primero. qué pena, hay otras 2 preguntas. Sí. ¿En qué versión se basa el curso? Sí, en este momento el curso, como el examen, hoy en día están vigentes la versión 6 y la 7. El 90-95 del curso está basado en la 6ª edición, en la guía práctica ágil, en otra documentación, en otros estándares, y en la versión 7 solamente estamos viendo por ahora, hoy por hoy, solamente 4 o 6 horas, porque todavía no le están preguntando. Es importante saber qué hay ahí, pero todavía no le están preguntando, entonces por eso no estamos profundizando acá. ¿Qué es lo que puede suceder? Si durante el curso y en el transcurso, digamos, de este año, el PMI comienza a liberar preguntas de la versión 7, lo que nosotros hacemos es introducir más tiempo y hacemos un llamado para actualizarlos, sea durante el curso o después, para actualizarlos en preguntas y en temas ya relacionados con esto. Pero hoy en día está pues en la 6ª edición, la guía ágil, otra documentación y la versión 7, pero un porcentaje menor. Esa es una pregunta. Listo, ¿cuál es la otra? Pasados los 3 años, ¿qué pasa si yo no hago nada para mantenerme acreditado? ¿Pierdo la certificación con el tiempo? Sí, pierde la certificación y si más adelante quisiera volver a obtenerla, tiene que arrancar desde cero. Todo esto que estamos hablando le tocaría arrancar desde cero y posiblemente una nueva versión. Pues es arrancar desde cero. Bueno, entonces estamos acá en los diferenciales. Nuestros diferenciales, ¿cómo es nuestra metodología de formación? Comenzamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con proyectos tradicionales, para que eso quede muy bien afianzado. La mayoría de nuestros alumnos vienen de mundos de proyectos tradicionales, la mayoría. Entonces, lo que hacemos es afianzar esos conceptos, esas nuevas herramientas y técnicas que para algunos va a ser temas nuevos, o acuñar lo que ya saben. Y una vez, digamos, eso hace parte como del 50% del curso, un poquitico más, y luego lo contrastamos con los abordajes ágiles, para que, como les acabé de decir, para entender bien el contraste, qué buscan o cuál es los proyectos que deben ser tradicionales, los que deben ser ágiles o híbridos. Trabajamos con proyectos simulados. Nosotros, comenzando el curso, creamos grupos de trabajo entre los alumnos y asignamos unos proyectos simulados para que practiquen allí en algunos puntos que nos interesa que dominen.
No es en todo proceso, sino en donde de puntos claves. Y ahí se presenta un tema de juego de roles. Nuestros instructores, este es un curso de 48 horas. Son 12 sesiones, martes y jueves. Voy a apoyarme acá, ya en la página web de Diplomata. Este es un curso que comienza el 2 de agosto, va hasta el 8 de septiembre, martes y jueves de 6 a 10 p.m., hora Colombia, y es modalidad virtual en tiempo real. Entonces, vuelvo acá. Nuestros instructores, para alguien ser instructor de Diplomata, al menos debe tener 20 años de experiencia. ¿En qué? En gestión de portafolios, programas y proyectos. Mínimo 10 años de experiencia en docencia. Y mínimo certificado en lo que va a enseñar. Entonces, PMP, Scrum Master, PMIACP, en el tema que va a enseñar, debe estar certificado. En estos cursos acudimos por lo general a 3 instructores. ¿Por qué 3 o 4 instructores? Porque para que ustedes tengan posibilidad de conocer diferentes experiencias de diferentes sectores y el aprendizaje pues sea más rico, más enriquecido. La garantía, le mencionaba ahora, si terminado el curso los acompañamos hasta 4 meses. Ese acompañamiento es personalizado. Ustedes van a tener acceso a unos simuladores que hace parte de lo que hay acá, un software que tiene más de 3.000 preguntas simuladas. Las preguntas son autocontenidas en su respuesta, pero en muchos casos, pues el alumno o está ahí la respuesta, pero no le queda clara o no está de acuerdo con esa respuesta. Entonces, ya nos canaliza esa inquietud y muchas veces por el mismo correo electrónico, pues se resuelve y ya queda bien. Pero muchas otras veces es un tema más de fondo y lo que hay que programar es una reunión para aclarar inquietudes. Programamos una reunión donde, pues en tema de agenda le quede fácil para aclarar la inquietud. Este es un tema de acompañamiento personalizado que damos a los alumnos. ¿Para qué? Para que se certifique. Entonces, ese acompañamiento es durante el curso y hasta 4 meses después de este finalizar. En esos 4 meses, el alumno entonces continúa presentando sus exámenes simulados, pidiendo acompañamiento y debe llegar a un 85% en nuestros simuladores. ¿En cuánto? En al menos 5 exámenes seguidos. Es posible que en la primera ronda no lo logre. Casi nadie logra en la primera ronda llegar al 85%, es normal. En la primera ronda, después de terminado el curso, la pueden hacer en el primer mes y medio más o menos, la primera ronda ya la están cumpliendo allí. Pero le abrimos una segunda ronda y por lo general en la segunda ronda ya los alumnos llegan a estos resultados superiores. Ahí es cuando ya tiene derecho, pues le respondemos por la garantía, pero también le decimos, bueno, ya está listo, presente el examen lo más rápido posible porque no puede perder el impulso. Entonces va a presentar su examen, en el 99% de los casos pasa el examen, pero si no lo pasa, le devolvemos el dinero que pagó por el curso. ¿Sí? Entonces, esta es lo que hablamos de garantía de acompañamiento y garantía de devolución del valor. Con respecto al material, este material de estudio, entonces aquí aparece pues un solo pantallazo, pero tenemos un documento, en realidad es un documento grande, más o menos 350 páginas, de todo lo que tiene que ver con temas tradicionales, con temas predictivos. También hay otro documento ya con temas de abordajes ágiles y también hay otro documento complementario. Entonces, estos documentos son digitales, no descargables. Pueden tener usted acceso porque ustedes tienen acceso a un aplicativo donde van a ver las clases grabadas, porque las clases todas se graban, porque no pueden asistir o porque quieren repasar algún tema. Entonces las clases son grabadas. Al otro día, después de terminar una clase, al otro día, después de las 12 del día, ya pueden contar con esa grabación. Entonces, en ese aplicativo está este material de estudio, que es digital no descargable, las grabaciones y otros archivos que van a servir, por ejemplo, el formulario de cualificación y otros activos de apoyo. Si ustedes quisieran tener esto en formato físico, es decir, impreso, ya tiene un costo adicional. Hasta hace 2 meses valía 250.000 pesos
con envío a cualquier parte de Colombia. Esa parte debo validarla, debe estar oscilando también por ahí, por ese mismo lado, 250 o 300.000 pesos. Este material, estamos hablando de alrededor, no sé, 400, 500 páginas. Entonces, tiene acceso también a este software con preguntas simuladas, más de 3.000 preguntas simuladas, a este acompañamiento personalizado, que ya lo mencioné, hasta 4 meses, y esto no tiene costo adicional. Entonces, vamos a estar ahí siempre pendientes, coordinando con ustedes lo que requiera. Y este acompañamiento, pues no solamente es en cuanto a temas técnicos, sino también, por ejemplo, en el formulario de cualificación, o si son auditados, pues todo lo que puede pasar en el proceso. Y por último, para resaltar también ese diferencial es, nosotros en Colombia somos líderes en preparación para la certificación PMP. Les hablaba que en Colombia existen alrededor, hoy en día, de 6.700 personas certificadas como PMP. El 15% de esas personas aproximadamente han sido o fueron preparados por nosotros. Entonces, ahí somos bastante fuertes, porque ¿qué nos interesa? Es acompañarlos, que se certifiquen y que nos recomienden. La mayoría de nuestros alumnos llegan por recomendación. Aquí somos bastante fuertes porque no es dictar un curso lo dicta, digamos, entre comillas, cualquiera. En realidad, el tema que más tiempo y recurso dedicamos es a este de acá, a este acompañamiento. Este es un acompañamiento que ustedes lo solicitan, esa demanda, pero estamos ahí disponibles para ustedes. Estos son entonces esos beneficios. Hay unos adicionales, asesoría en el diligenciamiento del formulario de cualificación. Si requieren un plan de estudio adicional, pues también los acompañamos. Ese facilitación o coaching permanente durante el proceso de aprendizaje. Todo el material de estudio está en español, incluye los exámenes simulados. Utilizamos esta herramienta, por ejemplo, Zoom para las reuniones, el trabajo de los grupos dentro de Zoom. Utilizamos otras herramientas, Miro, para otras actividades, y creamos un grupo de estudio de WhatsApp que desde que comienza el curso y lo utilizamos para temas inicialmente logísticos, pero también para temas de interés general para el grupo. Esto es en términos generales lo que tiene que ver con el curso. Este es un curso que vale 1.309.000, incluido el IVA ya. Si hacemos el cálculo es 1.100.000 antes de IVA. Y no sé qué otras inquietudes tengan ya para ir terminando. Bueno, voy a lanzar aquí una votación. Le voy a pedir Álvaro, qué pena. Están preguntando cómo se podría adquirir el material de estudio en físico para las personas que no estamos en Colombia. Lo que hemos hecho es que ya se identifica el costo del envío, que debe estar muy caro en este momento, porque hemos enviado a Perú, hemos enviado a Estados Unidos, pero en esos casos se identifica esa tarifa y la persona asume ese costo. Lo que hemos inclusive, bueno, eso es un tema muy puntual. Ya una hermana de una persona que estaba estudiando nos lo recogió pues en Colombia y se lo llevó a la hermana, pero es un tema muy puntual. Pero lo que hemos hecho de manera estándar es que pues, se le cobra el material, pero el costo de envío pues, va a depender del país, lo asume la persona. Sería pues ya para analizarlo, pero directamente con el área comercial. Pues ya es un tema netamente comercial. ¿Está bien? ¿Qué material incluye el curso? El material incluye, voy a volver acá, entonces, un documento que tiene alrededor de 400 páginas de proyectos tradicionales, otro más pequeño, que es de proyectos ágiles, que tiene creo que alrededor de unas 80 páginas, otro documento que es uno que se va actualizando permanentemente, es como un documento vivo, porque en el tema del agilismo cada vez están saliendo más términos, más herramientas, más técnicas, entonces lo vamos actualizando, es un documento más pequeño, unas 20 páginas, también el formulario de cualificación, todas las plantillas que damos dentro del curso se les envía, es de ustedes,
pues, pero son plantillas de carácter académico. Ese es el material que se les entrega, pues, de estudio. Ya lo otro es el software con las preguntas simuladas, que ya es para que lo presenten allá y se preparen mejor. No sé, Laura, ¿qué otras preguntas? Preguntan que si este material es desarrollado por Diplomata. Sí, es desarrollado por Diplomata. Desarrollado por Diplomata, pero atendiendo pues a toda eso que les acabo de mostrar, esa lectura de esos diferentes estándares. Diplomata lleva 12 años en el mercado y, como les mencioné, en Colombia somos líderes. En los otros países pues estamos apenas incursionando. Hemos tenido últimamente alumnos de México, de Estados Unidos, de Guatemala, de Perú especialmente, y de Chile. Estamos pues ya incursionando, pero en Colombia, que fue donde comenzamos, tenemos este récord, y pues la mayoría de nuestros alumnos hoy en día pues son de Colombia. Bueno, entonces les voy a pedir el favor ya a los últimos, voy a lanzar una pregunta, y es si desea que le contactemos para aclarar otras inquietudes o para formalizar su proceso de inscripción al curso que iniciará próximamente. Próximamente es el 2 de agosto. Entonces ahí acaba de lanzar una opción de votación y vamos a contactar a las personas que nos digan sí. Si de pronto una persona dice, bueno, por ahora no, por favor nos aplique también que no, para de una vez no contactarlo por ahora, pues para tal vez más adelante los podemos acompañar. Bueno, esperemos 2 segunditos más. Bueno, perfecto. Pero entonces, están sí. preguntando qué otras fechas tienen previstas para iniciar. Nosotros estamos desarrollando 2 cursos por semestre. Entonces, el 2 de agosto es ya pues el primero de este segundo semestre. El otro no hemos definido fechas. Por lo general es en octubre. Se dicta en octubre. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Este es un proceso que ojalá uno cuando lo comience ya no pare, porque este es un tema de impulso. Tal vez no se les hablé sobre ello, pero entonces son 48 horas del curso, pero después del curso, la recomendación es que le dediquen, digamos, en promedio 1 hora de estudio al día en semana, y el fin de semana 3 o 4 horas, ya sea sábado, ya sea domingo. Entonces estamos hablando de más o menos un promedio de unas 9 y 10 horas por semana. Con esa dedicación, que son dedicaciones que la acostumbran las personas que están trabajando, que pues no les queda mucho tiempo de estudiar, con esa dedicación, por lo general las personas al segundo mes o al tercer mes, después de terminado el estudio, ya están en el punto óptimo para presentar el examen. Ese es como un promedio. Entonces, esa es la dedicación que recomendamos. Pues si pueden más o si tienen más disponibilidad, pues van a llegar más rápido a ese punto óptimo. Entonces, mire que requiere dedicación, requiere sacrificio, pero tampoco es algo así digamos, tan exagerado. Sí requiere disciplina. La recomendación es que una vez arranque, no paren, o si paren sea máximo una semana, 10 días, porque, por ejemplo, si paran un mes, casi que es volver a comenzar. No es que se les olvide todo lo que aprendieron, pero esto es un tema también de ritmo, de velocidad, y esa velocidad se comienza a perder. Entonces, las personas que de pronto estén pensando por allá en octubre, es válido también, pues siempre lo hacemos en octubre, todavía no hemos definido la fecha, pero son personas que van a tener que enfrentarse a un riesgo fuerte, y son las fiestas de diciembre, y que por lo general en diciembre paran de estudiar. Entonces, les toca recomenzar por allá a mediados de enero, y por lo general paran mes y medio. Entonces, para que lo tengan en cuenta también, que con eso se han enfrentado pues muchas personas, se han logrado certificar, por supuesto, pero juega un poquitico en contra como esas fiestas.
Entonces, bueno, esa es la, digamos, como la última recomendación, y les pido pedir un último favor, que evalúen este webinar, ya para irnos despidiendo, si consideran de utilidad la información suministrada en este webinar y si lo recomendarían a otras personas. Bueno, les agradecemos inmensamente habernos acompañado en este webinar. Y, Álvaro, tienen una última pregunta. Bueno, perfecto. Cuénteme. ¿Con su material de estudio es suficiente para rendir bien los simuladores o es totalmente necesario leer Pinbook, sexta versión y guía ágil? En mi caso, yo ya tengo bases de gestión de proyectos predictivos y ágiles. Bueno, es que les digo algo. Pues nosotros, ojalá entre más información tengan previa, pues ya hayan leído, pues mucho mejor para ustedes, porque van a llegar ya a aclarar inquietudes muy concretas. Pero pocas personas llegan a estos cursos habiendo leído esas guías. Estamos hablando, el recorrido que les hice ahora son más o menos 1.600 páginas. Fácilmente se puede demorar una persona siendo juiciosa 8 meses o un año para leerla, porque no es leerla, es entenderla, es poder pues crear como toda esa relación. Entonces, leerlo casi nadie la lee. Nosotros lo que hacemos es, en estos materiales de estudio, condensamos de la mejor manera eso que esté en las guías. Entonces, los alumnos nuestros, la inmensa mayoría, se ha certificado sin necesidad de leer el Pinbook o la guía ágil, porque en realidad no es necesario leerla. Es muy buena para material de consulta. Ya cuando uno tenga una duda muy específica, esa es la fuente, hay que ir allá. Entonces recomendamos que vayan a la fuente ya cuando necesiten profundizar algo muy, muy puntual, pero no para estudiarlo, porque en realidad son libros demasiado pesados. Aquí en Colombia utilizamos un término, le decimos como ladrillos. Son muy, muy, muy pesados para leerlos. Entonces, como consulta son ideales, son muy buenos, pero para leerlo muy pesado, excepto la guía ágil. La guía ágil sí es un documento muy ameno de leerlo. Entonces, concluyendo, no necesitan con el material de estudio que les suministramos y los simuladores, pues no necesitarían material adicional para pasar el examen de certificación. Hay personas, hemos tenido alumnos que dicen, bueno, ya estudié su material, estoy bien, pero quiero complementarlo, por ejemplo, con Rita Mulcahy, que es una autora, y con simuladores. Pues bienvenido, si tienen tiempo. Pero esto finalmente se convierte en una carrera contra el tiempo. Esto va cansando. Se van a dar cuenta, por eso recomendamos mucho. Ingresen a un curso de estos si tienen el tiempo allí disponible, ese presupuesto de tiempo, porque esto a lo último son muchos conceptos, son muchas relaciones, pues mucho que aprender, y esto va cansando. Entonces, entre más rápido se certifiquen, mucho mejor. Y con el material nuestro, pues van a llegar de una manera mucho más rápida. Si tienen tiempo y si desean, pues bienvenido cualquier otro complemento, pero se van a demorar más estudiando esos otros autores y otros simuladores. Preguntan por el horario del curso. Horario 6 a 10, hora Colombia. Martes y jueves, 6 a 10, hora Colombia. Iniciamos, sí, iniciamos aquí el 2 de agosto y finaliza el 8 de septiembre. Otra pregunta, ¿es recomendable presentar el examen de manera virtual o presencial? Por esto de que no se puede usar calculadora, ni papel, ni lápiz de manera virtual. Es indiferente. Uno finalmente, si está preparado, lo hace en cualquier modalidad. Yo recomiendo a las personas que lo presenten presencial si están en un sitio que lo afecte mucho el ruido, tal vez vecinos, tal vez que la conexión a internet no sea la adecuada, cortes de luz. Ahí sí recomiendo que busquen un sitio presencial, porque está acondicionado para ello. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Pues, por ejemplo, si en la ciudad donde están no hay sitios físicos, pues
incurrir en un viaje, en todo lo que eso implica, les sale muy, muy costoso. Entonces, virtualmente funciona a la perfección. Deben garantizar tener una conexión cable, no Wi-Fi, sino cable, eso garantiza mejor, y que el sitio donde lo vayan a presentar pues sea el adecuado. Coordinar con la familia, coordinar un horario donde la familia, digamos, no pueda hacer interrupciones, y que ustedes sepan que los vecinos pues tampoco interrumpen. En realidad es indiferente. Uno de manera virtual, digamos, se practica. Lo que yo les decía de esa herramienta que es muy similar a Paintbus, es cuestión de desarrollar esa práctica. Eso a lo último es como si uno estuviera escribiendo. Y la calculadora, en ambos casos, es una calculadora que está en el aplicativo. Es esta que comúnmente llamamos sumahuevos, con las funciones básicas. Entonces la calculadora, así sea en el sitio físico, no hay calculadora física. La calculadora está ya en el aplicativo. Entonces, en realidad es dependiendo de cada situación. En ambos es viable, y lo cierto es que si nos vamos a preparar para el online, entonces saber que tenemos esa limitante que no podemos escribir en papel. Eso es lo único que le veo. Laura, ¿tenemos más preguntas? No, no hay más. Bueno, entonces, ahora sí me despido. Les agradecemos por habernos acompañado en este espacio, y esperamos que cuando tomen la decisión de hacer este curso preparatorio para la certificación PMP, tomen la decisión de hacerlos con diplomata. Igual, pues nosotros también ofrecemos otros cursos, no necesariamente preparatorios, sino todo lo relacionado con gestión de proyectos. Cursos de Scrum, preparación para que conozcan el marco Scrum, gestión de riesgos en proyectos, contratos para proyectos ágiles, etcétera, etcétera. Estamos a sus órdenes para lo que requieran en la gestión de proyectos. Y no solamente formación, sino outsourcing en oficinas de gestión de proyectos, software, project portfolio management y consultorías para temas de proyectos. Les deseamos entonces que tengan una feliz noche.